amigos y todas las personas que nos siguen por YouTube y también por Facebook. Gloria a Dios por cada uno de los que están ahí conectados, adorando juntos al Señor. Qué hermoso la presencia de Dios. Qué precioso adorarlo, ¿cierto? Realmente lo disfrutamos y cuando uno se mete en ese río, de verdad Él se mueve poderosamente y no podemos resistirnos. Somos tocados por Él de manera especial, amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos entonces hoy a ir a la enseñanza, pues el Padre me ha dado esta bendición de poder predicar su palabra hoy. Y yo le pregunté al Señor cuando la pastora me extendió la invitación, yo le dije, Señor, ¿qué palabra quieres que lleve a la iglesia? Y me vino clarito la palabra perdón. Yo dije, bueno, pues esa palabra, pues yo creo que muchos sabemos acerca de este tema y de pronto nos lo han enseñado una y otra vez en nuestra trayectoria de vida cristiana. Pero Él me lo dijo así claritico, habla del perdón. Entonces, en obediencia, lo hago. Amén. Y bueno, tengo aquí pues mis notas, voy a dejar que el Espíritu Santo sea el que guíe esta enseñanza y nos hable a todos. Si Él dijo ese tema es porque lo necesitamos, yo lo creo. El perdón entonces es una de las razones por las cuales vino Jesús a la tierra y murió en la cruz, de modo que a través de Él podamos recibir perdón y ser reconciliados con el Padre. Pues una de las cosas que nos separó de Él, de la presencia de Dios, fue el pecado, haber cometido errores, ¿cierto? Y a causa de los errores, pues fuimos destituidos de la gloria de Dios y entonces necesitábamos ser reconciliados y para eso necesitábamos un ser sin pecado, sin contaminación, sin maldad, sin ofensa, no resentido, no lleno de maldad en su corazón, sino que tenía que ser puro, limpio, sin mancha, totalmente puro, santo. Y el único ser que podía venir para manifestarnos un perdón real fue el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Y Él viene a cumplir ese propósito también. Dice que vino a salvarnos, vino a rescatarnos, pero también vino a perdonarnos, porque toda la humanidad fallamos. Por un hombre entró el pecado y por cuanto este hombre pecó, a todos vino, ¿cierto? Esa muerte, esa separación de Dios, y necesitábamos ser restaurados y reconciliados con nuestro Padre. Debido a eso vino Jesucristo, el Señor. Y Él mismo nos enseña una lección muy grande, que aún no siendo Él pecador, murió por los pecadores para perdonar nuestro pecado. ¿Quién falló? Nosotros. ¿Quién nos perdonó? Él. Por amor a nosotros, Él manifiesta este perdón. No nos recalcó nada, no nos juzgó por lo que hicimos, pues Él nos muestra su gran amor y su misericordia y nos alcanza con esas cuerdas de amor y nos atrae a su presencia y nos restaura y nos sana. Pero aún así, viendo esta palabra y viendo lo que Jesús ya hizo por nosotros, necesitamos aprender a perdonar. Porque el pueblo de Dios, usted no se imagina que hay mucho pueblo de Dios resentido, ofendido, enfermo por causa de no perdonar. Y el Señor nos da un gran ejemplo y Él nos muestra que sí podemos perdonar a nuestros enemigos, que sí podemos perdonar a los que nos han ofendido, a los que han hecho daño a nuestra vida. En alguna ocasión hay un pasado tal vez que marcó algo muy fuerte en nuestro corazón
Y muchos de pronto ya soltaron este pasado, pero muchos tal vez todavía llevan este lastre en su espalda y no han podido ser libres de esa atadura. Y el no perdón se formó en una fortaleza y ha dicho: no puedo perdonar tal vez. Pero hoy Cristo va a derribar de nosotros todo argumento falso. Hoy la palabra de Dios va a entrar y va a penetrar, porque la palabra es martillo que va a quebrantar y va a romper todo pensamiento y todo argumento que hemos puesto como una fortaleza para no aceptar la realidad que tenemos como hijos de Dios. Pues como hijos de Dios, Él nos da la capacidad para perdonar. Podemos perdonar cualquier cosa que nos hayan hecho, sí, pues Cristo mismo perdonó a todos, porque dice que murió por todos, y el perdón es manifestado sobre toda la humanidad, pero toda la humanidad no ha creído en esto, toda la humanidad no ha querido aceptar ese perdón, y todavía están bajo condenación muchos por causa de no creer, pero no porque el Señor no lo haya hecho, Él ya lo hizo, Él dijo: consumado es. Y todo aquel que le recibe entonces va a tener este gran beneficio de ser perdonado, lavado con la preciosa sangre y limpiado de toda maldad. Jesús nos muestra un gran ejemplo. Y saber perdonar es una virtud importantísima en la vida del creyente. Pues Jesús, como les repito, es nuestro ejemplo, y Él mismo nos dice que sí se puede perdonar. Sí se puede perdonar. En el reino de Dios no debe existir y no está el rencor, ni el odio, ni la amargura, ni el resentimiento, ni el no perdón. Esas cosas no existen en el reino de Dios. La Biblia me muestra que el reino de Dios es paz, es gozo y es justicia. Por lo tanto, si eso está en el reino, eso es lo que debe fluir de mi corazón o de su corazón. El gozo, la paz y la justicia de Dios. La paz debemos buscarla y seguirla. Dice que estemos en paz con todos, que tratemos de estar en paz con todos, pero a veces no estamos en paz con todas las personas, y es algo que la Biblia lo describe. Saber perdonar es algo que nos lleva a la libertad. Pues el no perdón ata nuestra vida. El no perdón se convierte en una deuda. Cuando usted no paga esa deuda, usted carga con una carga tan pesada que usted no sabe qué hacer muchas veces. Se siente oprimido, se siente angustiado, y a veces la prosperidad de Dios que ya está disponible para usted se retiene en muchos sentidos y en áreas de nuestra vida porque no hemos podido perdonar. No hemos soltado la carga, no hemos pagado esta deuda. Pues no se trata de pagar con dinero, sino cuando usted confiesa y declara que perdona a la persona que le causó tanto mal, tanto daño en su vida, usted la suelta a ella y se suelta a usted de esa atadura, y entonces la libertad viene sobre su vida. Si la otra persona acepta ser perdonada, gloria a Dios. Pero si esa otra persona no corresponde, usted cumplió, usted obedeció al Señor, y el Señor se encarga de hacerlo. Restaura su vida. La otra queda en lo que Dios quiera hacer con ella. Pero tenemos misericordia, ¿cierto? Perdonar entonces también hace que se rompan ataduras del pasado y se cancelen deudas. Es un privilegio fundamental que el Señor nos da a nosotros los cristianos. Y hay gente inconversa que sabe perdonar y se le facilita hacerlo. ¿Por qué nosotros los hijos de Dios a veces queremos endurecer el corazón ante ciertas circunstancias y entonces no queremos hacerlo porque nos cuesta? A veces se vuelve difícil perdonar, ¿cierto? Hay algunas personas que dicen: no, para mí es muy fácil, pero otros
cuando no le ha sido revelada esta palabra en su corazón y no se ha visto verdaderamente como un hijo de Dios, con una identidad totalmente transformada por el poder de Dios, no lo va a comprender y va a seguir tratando de llevar una carga que Cristo ya la tomó. El perdón libera el alma, el cuerpo, el espíritu, todo nuestro ser. Va a liberar todas las 3 áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo. Se liberan cuando perdonamos, porque el alma se carga de muchas cosas. En el alma sabemos que está la mente, la voluntad, ¿cierto? Están los pensamientos, están los sentimientos, están las emociones. Y cuando yo dejo que se me vuelva allí un revuelto de pensamientos, de sentimientos y de cosas contra alguien, eso va a perturbar y va a robar la paz. Por lo tanto, no tendré tranquilidad y cada vez que vea a esa persona me va a causar molestia, se revuelve el estómago, usted se va a sentir que no quiere ni verlo, que quisiera cogerlo y despedazar. Hay gente, me atrevo a decir esas palabras porque lo he escuchado de personas: es que yo no puedo perdonar, es que usted supiera lo que me hicieron, que es que usted no sabe todo lo que me ha tocado. Y sí, todos aquí tenemos vidas que hemos pasado, vidas difíciles, tiempos difíciles, ¿o no? Hay alguien que diga: a mí nunca me ha pasado. Todos hemos pasado por etapas difíciles en la vida donde tenemos que reaccionar al llamado que el Señor nos hace, a la exhortación que Él nos hace y nos muestra: perdona. Nuestro espíritu es donde fluye la vida de Dios. Y de nuestro espíritu, si estamos verdaderamente en una comunión constante con el Señor, va a poder fluir esa vida, y en esa vida de Dios va a fluir el perdón. Y el perdón va a fluir de tal manera que usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, va a fluir de forma natural, porque esa es la esencia de nuestro Padre. La esencia de Dios que está en cada uno de nosotros. En esa esencia usted fluye, sencillamente va a salir de usted naturalmente, va a poder perdonar, no guardar nada, no anidar nada en su corazón. Usted no va a decir: yo voy a reservarme esto porque el día en que me lo encuentre, la venganza es dulce. ¿Sabe que no? La venganza no es nuestra. El Señor dice que de Él es la venganza y Él pagará y Él hará, porque Dios es justo. Dios es justo y Él sabe cómo hacer con cada uno, con las personas que estamos en ese lío de no poder perdonar y con las personas que ya nos han perdonado. Él sabe cómo trabajar en el corazón, Él sabe cómo mostrarnos que a través de su palabra y por la fe en su palabra, por la fe en Él, sí podemos entonces ejercitar, practicar, vivir una vida de perdón. Se vuelve algo natural y constante, porque todo el tiempo fallamos. ¿No hemos ofendido a alguien hoy, por ejemplo? Alguien, o de pronto, mire, a veces sin, como dice el chavo, sin querer queriendo, ofendemos. Y lo que dice Santiago capítulo 3 versículo 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Dice todos. Hay alguien aquí que diga: no, yo a mí sáqueme de esa colada, yo ahí no estoy metido. Dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Qué madurez la que se puede obtener, cierto? ¿Y cómo obtengo esa madurez? ¿Y cómo puedo lograr entonces que yo pueda mantener esa perfección? Y esa perfección me está hablando de ser maduro, porque aquí nadie es perfecto, pues fallamos con facilidad, erramos. Esta carne todavía se manifiesta en cosas que tenemos que recordarle. Usted está crucificada juntamente con Cristo. Usted fue llevada cautiva los pensamientos a la obediencia a Cristo, porque lidiamos con cosas.
Y una de esas es imaginación, pensamientos a veces contra otros. Ay, es que fulano me miró mal, es que sutano no me saludó hoy, es que a mí me prometieron esto y no me lo cumplieron. Y entonces, ¿y cuántas cosas vamos guardando y nos ofendemos por nada a veces? Pero él dice acá, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Este es varón maduro. Este es varón que tiene un crecimiento espiritual donde ha logrado vencer y controlar la lengua y dominar esas áreas. Porque en otra ocasión o en otro tiempo sin Cristo, yo creo que muchos hacíamos cosas terribles y decíamos fácilmente cosas de otros y ofendíamos y no nos importaba si ofendíamos, y si nos ofendían, mejor dicho, nos irritábamos y no nos dejábamos tampoco y lidiábamos con todo esto, pero no así ahora que tenemos una nueva identidad, que somos llamados hijos de Dios, que fuimos perdonados, que fuimos rescatados, que fuimos tomados por el Señor. No puede seguir en nosotros esta conducta del no perdón. Hay rivalidades en su hogar, hay rivalidades con sus hijos, hay momentos donde usted quisiera decirles hasta de qué se van a morir. Usted y yo necesitamos por eso ser llenos del Espíritu Santo para aprender a convivir con estas personas que muchas veces nos están ofendiendo constantemente. A veces los más cercanos son los que más nos hacen ese tipo de cosas. Y sufrimos por eso y lloramos y a veces pataleamos. Señor, pero es que mira a mi hijo, mira a mi esposo, mira a mi esposa, pero mira a fulano, pero mira, aún dentro de la misma iglesia pasan estas cosas. Conocía una familia que eran dos, iban a la misma iglesia, se congregaban, iban los domingos sin faltar, pero no se hablaban entre ellas. Una familia se sentaba atrás y la otra familia adelante, y no se hablaban. Había una guerra allí casada. No sé si hasta el día de hoy eso siga o si se restauraron. La palabra tiene que ocasionar algo poderoso en nuestro ser. No podemos continuar en las mismas cosas como si no conociéramos la verdad. Dice que la verdad nos hace libres, y el Señor en su verdad, que es Cristo, nos ha mostrado el perdón. Y por lo tanto, en esa verdad usted y yo debemos caminar y vivir. Debe ser una realidad en nosotros los creyentes, perdonar. ¿Cuántos dicen amén a esto? El perdón es tan poderoso que puede transformar la vida de personas. Por perdonar a otro, personas pueden venir a los pies de Cristo, porque es un testimonio. Cuando logramos esa victoria, cuando logramos ponerle el pie en el cuello del enemigo y decirle: estás vencido, Satanás. Cristo venció por mí y yo soy más que vencedor en Cristo. Y tengo autoridad en el Señor para pedir perdón y para ser perdonado, porque tú me perdonaste, y así como tú me has perdonado, yo puedo perdonar a mi prójimo. Puedo hacerlo. Tengo la capacidad y tengo el derecho legal de parte de Dios para hacerlo. Como Él me perdonó, yo puedo perdonar. No es difícil, porque esto está dentro de nosotros. Hace parte de la naturaleza de Dios. Eso está ahí y debe ser una realidad en nuestras vidas. Jesús habló muy claro que las ofensas siempre vendrían y que se debe aprender a lidiar con ellas. Pues aquí leíamos en Santiago 3, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Se puede repetir una y otra vez. Usted sencillamente, porque le dijo: ay, esa camisa no le queda muy bien, y usted se ve como raro, ay, se ve gordito usted. ¿Sí ve? Y usted ya se ofendió por eso. Inconscientemente a veces lo hacemos, ¿o no?
Hay personas que se ofenden por algo así tan sencillo, pero también vamos a ver algunos ejemplos de por qué personas se ofenden. Una es porque no la tomaron en cuenta. ¿Se ha sentido ofendido cuando no lo tienen en cuenta usted? A veces nos pasa. Porque alguien habló mal de ella. ¿Cómo se siente uno cuando sabe que alguien viene y le cuenta, oiga, andan hablando mal de usted? ¿Sí sabía? Y usted se ofende, se ofusca, o usted se pone contento y dice, ¡qué dicha! Se hablaron de Jesús, también de mí. Pero allá adentro le está ardiendo a uno algo. O también se ofenden por un malentendido, pues la dejó como responsable de algo y no tenía que ver en el asunto tal vez. Otros se ofenden porque no la trataron como cree que debe ser tratada. Otros se ofenden porque el sermón del pastor la ofendió y lo tomó como algo personal. A veces personas se han ido bravas de la iglesia con uno. Y dije, pero ¿yo qué dije? ¿Yo qué hice? Después uno dice, mire, los pastores, Dios nos ha dado una dotación para ejercer este ministerio pastoral, como le da al apóstol, al profeta, bueno, aquí como un paréntesis. Y en la dotación que nos ha dado el Señor a los pastores, nos da como ese discernimiento, y uno puede hablar en la prédica. Usted está hablando palabras de ciencia y de sabiduría, cosas que le están pasando a las personas que yo no ni idea de lo que les está sucediendo, pero como el Espíritu Santo conoce la necesidad de cada uno, Él empieza a hablar y va hablando, pero hay personas que se sienten aludidas, se sienten como que pero es que me la dedicó en esta mañana la pastora, me tiene entre ceja y ceja, yo no vuelvo por allá. Una vez pasó con un hermano de la iglesia, y cuando la esposa viene y me cuenta, pastora, ese hombre se fue bravo. ¿Por qué? Porque dijo que usted se le había dedicado en toda la predicación. Le dije, ¿cómo así? Ni que fuera para él solo el mensaje. Yo prediqué lo que el Espíritu Santo me puso. ¿Por qué se enoja? Porque hay orgullo en el corazón, porque hay falta de humildad, porque no reconocemos nuestros errores y aún peleamos contra el mismo Señor. Esa palabra no me gustó. La palabra, dijo un pastor, la palabra te mata. Mata el pecado, mata los deseos de la carne, mata cualquier cosa que quiera ir en contra de la voluntad de Dios. Pero trae vida para que vivamos para Dios. No somos del mundo, somos de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva y va a transformarnos, pero personas también se ofenden por causa de que a veces no gusta del mensaje, entonces se ofenden y se van. Pero aún así los pastores, ¿qué hacemos? Seguimos orando por ellas para que retomen el camino. La idea no es que se aparten del redil, la idea es que conozcan verdaderamente al Señor. Amén. Otras personas se ofenden porque dejaron de hacer algo por ella, no lograron o no le cumplieron una promesa que le habían hecho, porque alguien no los saludó, porque le quitaron algo y no se lo devolvieron, alguien lo estafó o abusó de su confianza, alguien abusó verbalmente tal vez. Personas se ofenden porque físicamente o emocionalmente fueron maltratadas y abusadas, y alguien de pronto abusó sexualmente. Muchas cosas de estas han pasado. Algunos dirán, eso lo viví yo. Otros dirán, nunca me ha tocado esa parte, pero sí hubo otras cosas que me han ofendido de tal manera que la herida todavía está en mi corazón y necesito ser sanado. Necesito perdonar. Hay personas que inclusive esos que le causaron el daño, el dolor, le afectaron su vida, ya se murieron, pero todavía cargan con ese rencor, con ese dolor, con esa amargura, y están resentidos con la vida y muchas veces con Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de esto?
¿Cómo debemos entonces manejar todas estas situaciones? Necesitamos entender primeramente que la obra de la cruz fue perfecta. Necesitamos entender que el amor de Dios está por encima y es más fuerte que cualquiera de estas cosas que nos afectó tanto la vida. Necesitamos creer que Jesucristo se llevó el dolor de todos. Y no solo las dolencias físicas, sino también el dolor del sufrimiento que me generó, me ocasionó esa problemática porque alguien me ofendió y me causó daño. Y creí que jamás podía perdonarlo, pero el Señor me enseña que sí se puede. Sí se puede perdonar. De nuestras fuerzas humanas y naturales y conforme a nuestro razonamiento natural y en la sabiduría natural es imposible decir yo perdono, pero cuando verdaderamente nos sometemos al Señor y dejamos que el reino de Dios verdaderamente esté establecido dentro de nosotros, el reino de Dios es justicia, es gozo, es paz, y por eso entonces usted podrá ser libre de esa cautividad. Su alma será sacada de una prisión donde el diablo quería tenerlo para que usted no pueda vivir en libertad. Siendo hijo de Dios, muchos se sienten esclavos, muchos se sienten atrapados como si estuvieran en una prisión y no pueden avanzar en muchas cosas por causa de esto. Pero hoy el Señor ha venido para traer libertad y para dar vida y vida en abundancia. El enemigo quiere engañarnos con estos pensamientos, con estos sentimientos, con estas mentiras, pero Dios establece su verdad y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tan poderoso es el Señor y tan poderosa es su palabra, que es como una espada de doble filo que va a quebrantar todo lo que no es de Él para establecerlo de Él y poder manifestar verdaderamente el perdón y aún el amor hacia nuestros enemigos. ¿Cómo? Eso es imposible. ¿Cómo? Usted nos pide cosas que no podemos. Dios nos demanda cosas que sí estamos, que sí tenemos la capacidad para hacerlo, porque Él nos dio esa dotación espiritual de donde podemos tomar y dar. Dentro de usted está su presencia. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y las cadenas se tienen que romper. Y su alma tiene que salir de la prisión. Porque el mismo Señor abre la celda. Cuando usted dice yo determino perdonar, entonces esa celda, esa es la llave para que se abra esa celda y usted pueda salir de ese lugar. Usted no se quedará más encerrado en ese sitio donde el diablo lo abruma y donde el diablo lo tiene en opresión. Usted saldrá de ese lugar en libertad y en victoria para manifestar el amor de Dios hacia sus enemigos. El Espíritu Santo lo hace a través de nosotros. Trae libertad. Y cuando sucede eso, aún muchas enfermedades físicas se van. ¿Por causa de qué? De perdonar. O sea que el perdón es como una medicina a nuestro cuerpo también. Pues la palabra de Dios dice que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Y si la palabra de Dios me dice que yo puedo perdonar, pues entonces cuando yo lo hago es como que me tomo la pastilla que sanará mi alma, que me va a restaurar y que entonces voy a poder fluir en sanidad. Cuando me hablen del tema, usted no va a hablar con resentimiento, usted no va a llorar con rabia contra esa gente, usted no va a decir yo me voy a... No, usted va a poder hablar testificando la obra del Señor en su vida, porque el que lo llamó a usted, lo rescató, lo libertó y lo salvó y lo sanó de todas sus heridas, para que ya no viva más en esa condición. Cristianos, hijos de Dios, Dios no nos llamó a vivir en esclavitud, Él dijo que nos llamó a vivir en libertad. Nosotros determinamos si queremos seguir en esa condición o si queremos salir de allí. Alguien decía,
un ejemplo, una jaula, usted tiene allí un pajarito y un día usted dice, ay, tantos años tengo este pajarito entre esta jaula, pobrecito, voy a dejarlo que se vaya. Y usted le abre la puerta a esa jaula y el pájaro no se va. ¿Por qué no se va? Salga, sea libre. Se adaptó tanto a ese pequeño espacio y que ya no quiere salir, ya no le provoca, ya no quiere experimentar un nuevo tiempo, una etapa diferente en su vida, y quedó atrapado en esa jaula, aunque esté abierta y aunque le hayan dicho está en libertad, puede irse, siguió en la misma condición porque no ha querido entender. Sabe, muchos de nosotros a veces nos ha pasado lo mismo. El Señor dijo, abrí la jaula, salgan, vuelen, son libres. No vivan más en cautividad. Yo me llevé esa enfermedad, yo me llevé esa cautividad, yo me llevé ese pecado, yo lo destruí en mi cuerpo en la cruz, molido por ti, herido por ti, te salvé, te di vida, te perdoné, eres libre. Pero entonces usted sigue como entre la jaula, como el pajarito. La puerta está abierta, ya la palabra fue dicha, pero usted sigue dentro de la jaula y dice, no quiero, es que no puedo, es que me parece que esto y que aquello, es que si usted supiera todo lo que me ha pasado y me ha tocado en esta vida, es que si usted tal cosa y tal cosa, el Señor le está diciendo, sal de ahí, eres libre. ¿Quién lo determina? Él ya lo dijo y Él ya lo hizo por nosotros. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión de salir de esa condición. Amén. Él ya hizo todo. Entonces, ¿cómo podemos trabajar o tratar estas áreas de nuestra vida? Uno, reconociendo al Señor en nosotros, reconociendo que hemos fallado, reconociendo que Él es el único que nos puede sanar y liberar y salvar, reconociendo que Él es el todo de nuestra vida, aceptándolo a Él como el todo de nuestro ser, para que podamos entonces arruinar los planes de Satanás y poder caminar en victoria como verdaderos hijos triunfantes en Cristo Jesús. Mire lo que significa la ofensa. Significa trampa, tropiezo, carnada, lazo o piedra de tropiezo. Hay muchas personas que caen en la trampa del enemigo. Él les pone una carnada y a veces la mordemos y se envenenan con esa carnada. Se envenenan. Pero tiene que suceder como le sucedió a Pablo cuando la serpiente lo cogió y lo mordió. ¿Qué hizo Pablo? Sacudió la mano y la echó en el fuego. El veneno no le afectó. El veneno no lo mató. Porque más fuerte y más grande el poder de Dios que estaba dentro de él, que él continuó como si nada hubiera pasado, y entonces todos los que estaban ahí viendo este milagro creyeron en Jesús. Muchos de nosotros, cuando el enemigo nos ponga la trampa, la carnada, y caigamos en ella, tenemos que levantarnos inmediatamente y sacudirnos y decirle: no más, la serpiente Cristo la venció en la cruz, por lo tanto ese veneno no generará en mí resentimiento, ni dolor, ni no perdón. Yo puedo porque más poderoso es el que está en mí, y por lo tanto en el nombre de Jesús ese veneno no me matará, porque la presencia de Dios destruye el poder de las tinieblas y empieza a moverse en nuestro favor. Entonces usted ya aprende a vencer y madura en esa área y dice: ¿cómo le parece? Ya no me resentí con esa persona, la vi y sentí amor por ella, pude abrazarla inclusive. Jesús
fue traicionado. Jesús fue abofeteado y lo ofendieron y le dijeron cosas horribles. Él enmudeció su boca. Él guardó silencio. Él no maldijo a ninguno. Él no se defendió. Él no cogió un palo, una piedra, dijo, vengan para acá, a ver, venga, les digo. No, él no se defendió, no dijo nada, no reaccionó ante todas estas cosas que le hicieron. Lo maldecían y él amaba. Lo vituperaron, se burlaron de él, lo avergonzaron, pero él seguía mirándolos con amor. A veces nos cuesta mirar con amor. Miramos con odio, miramos con rabia. Las miradas hablan mucho de nosotros también. Y a veces expresamos cosas feas. Pero Él perdonó. Él perdonó. A los más terribles, sí. Porque todos esos representaban la raza humana. Por eso puede usted decir, ahí estaba yo también. Se levantaron contra Jesús y le hicieron tantas cosas, pero Él perdonó y amó. Y hoy ese perdón y ese amor nos alcanzó. ¿Podemos entonces perdonar y amar al Señor y amar a las personas? Sí. Conocía un testimonio de un predicador que un hombre, ese predicador tenía un familiar, no me acuerdo si era un hermano, y un atracador vino en su oficio, atraca al hermano de este predicador y al atracarlo lo mata. Entonces al ladrón lo cogen preso, va a la cárcel y estando en la cárcel el predicador un día lloraba por su hermano porque pues era su hermano y lo amaba, y él lloraba por su hermano. Y un día él dijo, yo no puedo guardar en mi corazón rencor hacia ese hombre que mató a mi hermano. Y Dios lo armó de valor y le dijo, ve a esa cárcel y visita a ese hombre y perdónalo. Y él fue en obediencia al Señor y pudo compartirle el evangelio y decirle, yo te perdono, yo no tengo nada contra ti. El Padre me ama y así como Él me ama, yo manifiesto también amor hacia usted. Y yo le perdono todo lo que pasó. Y ese hombre se quebranta y empieza a llorar delante de la presencia de Dios y empieza a ser tocado por el Espíritu Santo. Después este predicador empieza un proceso de discipulado, lo enseña, le prepara en las cosas del Señor, y este hombre se entrega con todo su corazón y después se convirtió en la mano derecha del predicador. Y a donde iba el predicador, iba este hombre con él y se volvió un servidor de Cristo. Esto puede ocasionar, por eso les decía que el perdón es algo poderoso. Y cuando lo hacemos, usted no se imagina lo que Dios va a hacer a través de esas personas. Lo que Dios puede hacer. Y aún, ¿cuántas personas serán alcanzadas para Cristo por causa de un testimonio como esos también? Hoy es el día, no sé, yo creo que el Señor nos ha ministrado. Yo creo que el Señor nos ha hablado a todos. ¿Sí? Yo lo creo. Por último, veamos 2 de Timoteo 2:6. Segunda carta de Timoteo. El capítulo 2 y el verso 6. Lo miro acá más bien. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. No es. Entonces debe ser, me equivoqué acá, 1 de Timoteo 2:6. ¿Sí?
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Quién se dio en rescate por nosotros? Cristo el Señor. Y se dio a sí mismo. Nosotros debemos darnos a sí mismo en rescate por otras personas. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros ponemos por obra la palabra, porque la obediencia a la palabra trae bendición sobre nosotros, y esa bendición va a generar que otros sean impactados por el poder de Dios, que otros sean alcanzados por el Señor. Y el Señor se dio a sí mismo. ¿Y quién iba a pensar que al darse Él a sí mismo, al entregarse Él por nosotros, iba a venir un fruto tan poderoso sobre la tierra? ¿Cuántos creyentes, cuántos hijos de Dios? Y aún sabemos que muchos no se han convertido, pero llegará el día y la hora en que ellos también conocerán al Señor. Pero nosotros somos sal de la tierra y tenemos que testificar de sus grandezas. Y una de las cosas maravillosas es el perdón. Él lo hizo y nos muestra que Él no escatimó nada, Él se dio a sí mismo. Nosotros debemos no guardarnos nada, no reservarnos nada, sino de lo que Él nos dio, de lo que recibimos de Él, darlo. Cada vez que alguien nos ofende, estamos frente a una trampa, estamos frente a una carnada que causará un tropiezo o afectará la vida espiritualmente. Pero si nosotros caemos en ello, cuando usted logra vencer, usted va a poder cerrar bocas de leones, usted va a poder manifestar la gloria de Dios, y usted tiene autoridad entonces para hablar acerca del perdón. Y si no, ¿con qué autoridad vamos a hablar de perdonar cuando yo no he perdonado? Amén. Necesitamos entenderlo. El diablo nos va a tentar con esto, pero nosotros debemos. Un día, hace muchos años atrás, el Señor me decía una palabra a través de un profeta y me decía: yo la veo a usted llena de aceite. Yo sí, pues sí, mi piel es un poco grasa. Dijo: no. No estoy hablando de eso, usted está llena de aceite. Y sí, dijo: sí, yo la veo de esa manera. Y cuando muchos la ofenden, cuando muchos se levantan contra usted, esas palabras resbalan y usted no se deja tocar. Yo dije: ¿en serio? Dijo: sí, así la estoy viendo. Él me veía y yo dije: gloria a Dios. Y aprendí y entendí. Cada vez que algo quería venir como a afectarme, yo decía: Señor, tú dijiste que esas cosas me deben resbalar porque el aceite tuyo está en mí, la unción del Espíritu Santo es tan fuerte que no voy a aceptar esas cosas que el diablo quiere, que yo muerda la carnada y quede atrapada allí con resentimiento, con odio, con rabia, con amargo. No. Y todo se lo entregaba al Señor. Señor, tú sabes. Señor, mira lo que dijeron. Señor, mira esto. Señor, pasó aquello. Señor, tal cosa. Y el Señor se encargó, tanto que un día, ya para terminar acá, un día de tantas cosas que han sucedido en mi vida, cuando estaba empezando el ministerio, alguien fue usado por el enemigo para generar daño en la iglesia, y se dividió la iglesia. Y ella, donde iba, ella conocía todos los lugares donde yo iba a predicar, donde trabajaba con los niños, teníamos grupos familiares, y bueno, se encargó de hacer muchas cosas y afectar a muchas personas que eran nuevas y ponerlas en contra. Y eso dolió tanto, dolió muchísimo. Yo lloraba y le decía: Señor, qué triste esto, qué triste que la misma gente de la iglesia se deje usar por el enemigo para causar tanto daño a la obra del Señor. Y después ella pues se fue, hizo todo este daño, y un día, sin pensarlo ni planearlo ni nada, voy creo que era por el centro, y me la encuentro cara a cara, nos encontramos, y yo la veo y a mí me salió una sonrisa. Y yo la abracé y le dijo: hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y ella se quedó como que: pastora, ¿cómo le ha ido? Y yo la abracé, le dije: bien, ¿y usted cómo está? ¿Ha podido solucionar sus cosas? ¿Cómo está todo? Sí, bien, gracias a Dios. Le dije: me alegra verla, Dios la guarde. Y seguí.
yo me quedé aterrada. Yo dije, Señor, ¿esa soy yo? Esa soy yo ahora en Cristo. Pero fuera de Él no lo hubiera logrado. Y en otra ocasión me la volví a encontrar y la misma historia. Yo dije, entonces sí es real esto. El Espíritu Santo hizo esta obra en mi vida y no guardé rencor hacia ella. La bendije, la perdoné. Muchas veces le dije, Señor, gracias por su vida, yo te la entrego. La bendigo y oré sobre ella y se la entregué al Señor, y Dios se encargó de obrar y sanar el corazón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces hoy quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y que si el Señor nos ha hablado en esta mañana a través de esta palabra sencilla, Él nos ministró. Quiero que cada uno allí medite en lo que el Señor habló a su corazón. Los que están en sus casas, los que van a escucharnos después por el video en YouTube, los que están aquí presentes, todos aquí los que estamos, vamos a meditar un momento en esta palabra y vamos a entregarle todo. Si aún hay cosas allí guardadas, a veces creemos que ya fue sano el corazón, pero resulta que por allá usted reaccionó de una forma incorrecta y usted dice, ¿y aquí qué pasó? Y todavía me dolió, y todavía sentí como una cosa, una rabia, algo. Me alegré cuando me enteré que le fue mal a fulano. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Sentí un fresco, como dicen por ahí. Hoy es el día para entregarle al Señor esas áreas y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti, Padre. Hoy te pido perdón. Hoy me arrepiento si he tenido en mi corazón actitudes como estas, si he tenido rencor, he permitido el resentimiento, el odio, tal vez me he amargado por cosas que yo mismo las permití, Señor. Me he dejado llevar, el diablo puso la trampa y yo caí en esto y me dejé llenar de ofensa, de odio. Perdóname, Señor. Hoy te pido, Señor, libera mi alma, libera mi mente, mi cuerpo. Todo lo rindo a ti. Me veo crucificada juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ya no es mi carne la que domina, no son mis sentimientos naturales, carnales, haciendo lo que quieran y llevándome a pensar y a tener actitudes y conductas totalmente fuera del orden de Dios. Hoy me someto a tu voluntad. Hoy determino perdonar, porque tú me has perdonado, Señor. Tu sangre preciosa me ha lavado. Hoy perdono a mis padres. Si hay alguien que tiene resentimiento contra su padre o su madre, hoy dile, Señor, perdóname. Hoy sana mi corazón de este resentimiento. Exigía que fueran otros padres, yo quería a otros, no quería a los que me diste, no los aceptaba porque me hicieron esto o me fallaron en esto. Hoy dile, Señor, perdona mis faltas, perdóname, Señor. No soy quien para decirte lo que tienes que hacer, solamente vengo a ti, me humillo delante de tu presencia y te pido perdón porque he fallado. Señor, he ofendido también a otros. Hoy reconozco que he ofendido a otras personas también, Señor, porque me he dejado llevar por cosas totalmente fuera del orden, Señor, y he reaccionado con ofensa hacia otros. Perdóname, Señor. Perdónanos, Padre. Tú dices que ofendemos con facilidad, pero que, Señor, como lo decías ahí en Santiago, Padre, dices que es una bendición cuando nosotros logramos crecer y madurar y somos capaces de refrenar el cuerpo cuando hay una madurez. Y cuando está esa madurez vamos a poder vencer todo lo que el diablo quería hacer con nosotros para tenernos atados, para tenernos oprimidos, para que no avanzáramos por causa de no perdonar a personas. Hoy, Señor, declaro que en el nombre de Jesús, si hay algún alma que está atrapada en una prisión por causa del no perdón, hoy declaro, Señor, que al declarar ese perdón, que esa persona que va a decir, Señor, hoy yo pido perdón, y bendigo a esas personas. Si usted quiere decir
el nombre de aquello a quien le ha causado daño. Diga, allí lo nombra, diga: Señor, hoy elijo y determino perdonar a fulano, a sutano. Señor, hoy te lo entrego. Hoy te pido, sana mi corazón y sana el corazón de esta persona. Hoy te pido, Señor, restáuralo y restáurame, Señor. Y hoy declaro que este perdón que hoy manifiesto por causa de tu presencia en mí, abre la puerta de esa celda y hoy salgo de ese lugar. Hoy salgo en libertad. Hoy declaro que la victoria y el triunfo de Cristo están sobre mi vida. Por lo tanto, me declaro libre y todo yugo se pudre a causa de la unción, y todo lo que me ofendió y marcó mi vida, hoy tú lo restauras, tú lo sanas, porque no cargaré más con un corazón de piedra, pues tú me has dado un corazón de carne. Hoy me declaro sano y libre en el nombre de Jesús, y declaro libertad, porque toda deuda fue pagada en la cruz. Él me perdonó y fue cancelada mi deuda. Cristo pagó el precio por mí en la cruz, y asimismo hoy sobre mis enemigos yo los bendigo y los suelto, declarando vida sobre ellos y la misericordia de Dios alcanzándolos como lo ha hecho conmigo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sé que el Espíritu Santo ministró de una manera especial a algunas personas. Él está haciéndolo. Gracias, Señor. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse un momento, mis amados. Despido a todos mis hermanos que se encuentran en las páginas de Facebook y en YouTube. Dios les guarde, y estamos transmitiendo el próximo domingo, si Dios nos permite, a la misma hora, 9 de la mañana. Dios les guarde.